educando a nuestros hijos. Yo le voy a suplicar que abra su Biblia en Proverbios capítulo 22, versículo 6. Amados santos de Dios, es un privilegio ser padre de familia, ser padre espiritual. Y hoy, a la luz de la palabra de Dios, veremos un tema titulado Instruyendo al niño desde pequeño. Y antes de comenzar el estudio de la palabra de Dios, quiero preguntar si todos traen Biblia. La persona que no traiga Biblia, levante su mano y mis hermanas le van a hacer llegar una Biblia prestada. ¿Alguien más? Ahora sí, todos ya tenemos Biblia, ¿verdad? Yo te sugiero, en el momento que primero digamos la cita, anótala, la buscas para que luego no pierdas el hilo. Y si alguien pierde el hilo, nadie sale de este lugar hasta que aparezca. No es cierto. Proverbios capítulo 22, verso 6. ¿Listo? La Biblia dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amados santos de Dios, esta palabra instruir es la primera que aparece en este versículo, y en el hebreo se traduce Hanak, K de kilo, J de José, A de Alberto, N de nación, A de arquitecto, K de kilo, Hanak, y tiene varias connotaciones al lenguaje actual, que son estrechar, iniciar, disciplinar, dedicar, instruir, adiestrar. Entonces, de alguna manera, la Biblia nos da un amplio panorama en el que este versículo puede aplicarse. Disciplina, inicia, instruye, adiestra al niño en su camino. Santos de Dios, cada persona viene al mundo e ingresa al cuerpo de Cristo con órdenes selladas. Esto equivale a decir que tiene un destino único que debe de cumplir. Dios tiene un plan, tiene un propósito para ti, para mí. Ese plan y ese propósito es individual. Nosotros tenemos que buscarlo a través de la comunión con el Señor Jesucristo, a través de la lectura y la aplicación en un andar diario como un ejercicio convincente de la palabra de Dios en nuestra vida. Y parte de la vocación de un padre consiste en ayudar. El padre ayuda a su hijo a abrir, como quien dice, esa caja que trae instrucciones, o rompe el sello donde vienen esas instrucciones y enseña a descubrir cómo debe de ser un maestro que instruye al niño. Papá es el responsable, mayor parte, de instruir, decirle Biblia, ser un ejemplo y de la misma manera ayudarlo a descubrir qué es lo que Dios quiere que él sea y que haga. No se trata que debemos simplemente de instruir al niño en el camino en que cualquiera y todos los niños deben seguir, sino también en su específico y único camino en el cual debe de andar. Los padres debemos de tratar con cada uno de nuestros hijos bajo la dirección del Espíritu Santo. Todos los que somos padres sabemos que los niños son diferentes. Físicamente pueden parecerse, pero Dios tiene planes diferentes para cada uno de ellos. Y todos los padres tenemos que ajustarnos a algo que a veces cuesta trabajo entender. Esto es, que cada uno de los hijos, como son diferentes de entre uno y otro, esa diferencia
a medida que vamos viendo que van creciendo, se van marcando. Como un ejemplo, un niño de alguna manera pudo haber heredado lo alegre, el carácter o el estado de ánimo que tiene el papá o la mamá. O la otra niña o el otro niño pudo haber heredado, de acuerdo a lo que dicen sus genes, también que la seriedad o el lunar o algo del cuerpo, ¿no? Pero también no quiere decir que en la familia se convierta en un desmesuradero individualismo, sino que las diferencias en el carácter, en la formación de los niños, presagian el destino que Dios ha designado para cada uno de ellos. Los padres deben de estar en guardia contra la inclinación de tratar de imponer en el hijo lo que son los deseos y ambiciones en ellos. Esta palabra instruir es como también estar viendo, vigilando. Un ejemplo, veo que a mi niña, a mi niño, le gusta dibujar. De alguna manera está mostrando que tiene aptitudes o un don artístico. Eso yo tengo que encaminarlo para que también glorifique a Dios con los talentos o los dones que Dios le ha dado. El padre debe de tener cuidado de no repetir algún aspecto de su propia vida a través de la vida de su hijo. ¿Qué significa esto? Si un padre o una madre determina que en alguna área de su vida fue exitoso, este patrón no debe de obligarse al niño o al adolescente. Es un ejemplo, si fulano de tal fue un gran empresario y este gran empresario le gustó la medicina, la arquitectura, tuvo un doctorado en alguna materia específica y al niño no le gusta, al adolescente no le gusta, no debemos de obligarlo a repetir esos mismos patrones. Tenemos que dejar a la luz de la misma palabra del Espíritu Santo que este mismo sea encaminado y nos dé también esa luz para irlo como guiando. ¿En dónde comienza la instrucción con nuestros hijos? Bueno, comienza desde los modales en la mesa. Comienza desde cómo se debe de amarrar los cordones de los zapatos. También mostrarle, enseñarle, hacer una diferencia entre los valores morales, los buenos hábitos escolares y laborales. Y es responsabilidad de los padres el preocuparse de que un hijo entienda lo que nosotros como padres esperamos de ellos. Es decir, yo tengo que alentar a mi hijo. Si el jovencito, el niño, hablamos de personas de menos de 6 años, vamos a ir viendo en el trayecto del estudio, de la conferencia, después de los 6 años, a los 13, en la serie veremos cómo y cuándo se debe de aplicar la vara de la corrección. La vara de la corrección también no es para intimidar, ¿verdad? Todo eso lo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que dice un sociólogo? ¿Qué es lo que dice un psicólogo? ¿Qué es lo que dice la Biblia en cuanto a la corrección? Bueno, el comportamiento de un niño debe también ser observado por el padre. Y yo tengo que decirle a mi hijo, si tiene menos de 6 años, enseñarle por qué una conducta determinada tiene que ser en él. Tienes que sentarte bien, tienes que hablar bien, no te tienes que echar la sopa encima. ¿Por qué? Porque no somos animalitos, somos personas. Lo que nos hace una diferencia entre los seres humanos y entre los animales es el razonamiento y el espíritu. Tenemos nosotros que enseñarle desde una edad: mi hijo, tú te llamas así, eres niña, eres niño, tienes que aprender esto, porque eso es el cimiento de la instrucción. El comportamiento de un niño de 4 años, por supuesto, amados santos de Dios, lo sabemos, lo hemos visto, es completamente distinto al de un niño de 6 años. Es distinto al de uno que ya tiene 10 años. Y es mucho más diferente o distinto o difiere en uno que tiene 13 y está en la pubertad, en la adolescencia. Bueno, eso es porque los padres también tenemos que invertir tiempo en cada uno de nuestros hijos, no solo para conocerlos,
amarlos, educarlos, darles formación cristiana, darles formación moral, sino para edificar en ellos una instrucción de vida y de manera personal, de tal modo que en el futuro den fruto. Es una inversión que tú pases tiempo con tus niños. Es una inversión que tú dediques tiempo cuando llegas de casa. Si están jovencitos, menos de 6 años, no importa la edad que tengan, pero si aún llegas a tiempo en la tarde y los ves despiertos, invierte tiempo con ellos, escúchalos, platica con ellos, porque no hay nada más hermoso que ellos empiecen a fomentar en su corazón confianza. ¿En quién? En sus padres. Y es triste cuando, mi hijo, vete para allá, estoy muy ocupado, mi hijo, vengo muy cansado, mi hijito, vete para allá, eso no se hace, vete para allá. Necesitamos también crear confianza para que ellos hablen con nosotros. Los niños menores de 6 años, uno de los problemas reales conectados con la urbanización de nuestra cultura es el hecho de que nuestros niños tienen menos día a día. Nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, los adultos jóvenes, diario tienen menos oportunidad de trabajo. Y desde una edad temprana, papá debe de fomentar el trabajo, debe de preocuparse de que sus hijos desarrollen buen hábito de trabajo. Y el trabajo en la casa debe de también de participar los niños, los jóvenes, los adolescentes, tan pronto sean los niños capaces de desempeñarlo. Los niños menores les encanta el descanso, ver televisión, y si nosotros dejamos que 3 horas, 4 horas, 5 horas pasen en el televisor, es tiempo desperdiciado, es tiempo que no han aprovechado. El juego, ellos invierten muchísimo tiempo en jugar, invierten tanto tiempo en los juegos, en la televisión, y a medida que crece el niño, se le debe de enseñar la importancia de aprovechar siempre el tiempo, de sacar provecho en sus trabajos útiles que les ayudarán en su vida. Tú no tienes que decirle al niño, tienes que ir a la escuela para ser alguien. No, él ya es alguien. Tienes que decirle que se tiene que preparar para enfrentar la vida. Dios va delante de ti, tienes que trabajar, tienes que hacerte responsable. Y desde niño, ¿cómo se fomenta? Claro, a un niño de 3 años, 4 años, no le vas a enseñar a cargar una pala porque no puedes, un ejemplo. No le vas a enseñar a cargar un costal, no. Desde niño le enseñas a ser ordenados, a poner los juguetitos en la caja de juguetes, a poner sus zapatitos en el cajón de los zapatos, a poner, llega de la escuela, llega del kinder o llega de la estancia infantil, ya desde los 3, 4 años empiezan a despertar y tienen que ser formados y enseñarles esa ropa sucia, los zapatitos. Uno, se ponen en el cesto de la ropa sucia. Te cambias por unos zapatos más cómodos o más flojitos y ya vienes y haces tu tarea, ya que vienes fresco, ¿verdad? La palabra trabajo incluye en este sentido también las responsabilidades que un niño tiene fuera del hogar, como son la escuela, las actividades escolares, las labores en casa como acomodar, ordenar y todo aquello que mamá ve que el niño empieza a hacerlo. ¿Es difícil? Es difícil. ¿Por qué? Porque el niño no sabe qué es orden. Es un ejemplo. Una persona de 3 o 4 años, ya te dije que le pongas ahí, y esto es repetitivo, es como un ejemplo. Hay niños de 3 o 4 años que se les enseña a acomodar las cosas, ¿sabes cómo? Cantando. Y eso es una realidad. Para aquellos que son padres de familia, lo sabrán. Y de repente dejan todos los juguetes, no te vas a enojar. Ya te dije que todos los juguetes los pongas ahí. Y ya hasta el hígado lo tienes del tamaño de una Coca-Cola de 10 litros de tanto coraje. No, hay cosas sutiles que puedes tú también a enseñar al niño. Cantando, y parece chistoso. Y desde ahí enseñas al niño a que no sea tedioso, pesado, el orden. Puedes empezar a cantar, digo, es un ejemplo, en la casa lo llegamos a hacer,
y vamos todos a acomodar los juguetes. ¿Quién quiere acomodar los juguetes? ¡Ya! Y entonces empiezas y se hace una disciplina, ¿eh? De tal manera que ya los niños, ya la más chiquitita, ya sabe que no se deben de poner las cosas ahí en el patio. ¿Qué pasó? El otro día te dije que metiera las cosas. Bueno, y empieza a cantar solita, pero ya se lleva los juguetes. Eso se le queda grabado. Todas esas instrucciones tenemos que nosotros, como cuando vienes como bebé a la iglesia, así con amor, con cariño, la instrucción tiene que aplicarse y con el ejemplo. Estas maneras sencillas de prevenir el desorden, por supuesto, el desorden, como va creciendo el joven, se puede convertir en un delincuente si no hay una formación con buenos hábitos de trabajo. Gran parte de personas desordenadas tienden en la pubertad o después de ser adultos jóvenes a ser delincuentes y justificar que papá todo les hizo, que siempre fue todo fácil, y los padres muchas de las veces no exigieron orden en sus vidas, todo les dieron. Vienen de familias disfuncionales y algunos justifican su comportamiento con eso. Gran parte de niños que tienen actividades sanas durante el día, eso tú lo puedes ver. Yo te reitero, te repito, para que no se te haga tan reiterativo, estamos viendo este comienzo, vamos a ver la adolescencia, vamos a ver después los deberes de los padres. Comenzamos con los chicos de menores de 6 años. ¿Saben ustedes que si tú le pones una actividad, el 99% de las veces quien influye es la mamá, porque el papá está trabajando? La mamá, después de la escuela, por ejemplo, hay niños, lo digo respetuosamente, hay niños que tienen una capacidad impresionante de hacer las cosas, de desarrollarse, que todo el día están para arriba, para abajo, para arriba, hasta recomiendan, no le des chocolate en la noche porque se pone más acelerado. Y no, yo ya no le di chocolate, pero sigue siendo así. ¿Qué tienes que hacer con estos niños? Tienes que enseñarles a tener desde jovencitos, desde niños, actividades en proporción a lo que se tiene. Es decir, en la mañana puede ir al kinder y como siempre tienen la pila bien puesta, al mediodía después de comer descansan un poco, se van al parque y pueden correr o hacer alguna actividad deportiva. En el caso personal, yo les comento de mis 2 hijas que impresionantemente hay veces que son las 10 de la noche y parece que son las 3 de la tarde. Nos recomendó la pedagogo, nos dijo, métanla a una actividad. Entonces, ya de alguna manera ya están viendo, una de ellas va a estudiar, ya estuvo en ballet, la otra que quiere jugar fútbol, bueno, ándale pues, pero tienen que tener actividades. Y todo esto que se fomenta, al llegar a casa, van a llegar cansados. Pero hay otra cosa más preciosa, si se fomenta siempre esto desde la infancia, la adolescencia. Vas a evitar, independientemente de amistades nocivas, vicios, porque los niños desde el principio fueron instruidos con el deporte, con clases extras de inglés. Si no tienes dinero, no es pecado, tú mismo puedes hacer una actividad. No tengo tiempo, de verdad, le pides a Dios sabiduría y Dios, para que dándote sabiduría, te va a dar la sabiduría para instruir al niño. Gran parte de niños que tienen actividades sanas durante el día se forman con bases y disciplina. Ocuparán el mayor tiempo del día de una manera adecuada. Y una de las inversiones del padre de familia y que tendrá grandes frutos visibles en el futuro es pensar cómo le va a hacer con mis hijos. Invertir, es decir, tiempo con mis hijos. Y la pregunta es, ¿cómo se logra enseñar? Porque soy muy bonito, ¿no? Llevar al niño a la escuela, que no se porte bien como soldadito. La pregunta es, ¿cómo se logra esto? Es muy importante la formación e instrucción cristiana y que por gracia de Dios lleguen a ser nacidos de nuevo. Es una mentira que una persona que nace en una familia cristiana diga, yo nací en cuna cristiana, ya soy cristiano. No,
es una decisión personal, es algo que él decide cuando tiene conciencia de pecado. Pero si un niño, un joven, un adolescente ha sido instruido en el trabajo, nunca desaprovechará el tiempo si lo invierte en actividades, si hay horarios. Pero además, ¿qué sucede con un joven que no se le exige? Con un niño que no se le exige o que no se le enseña a ser disciplinado, que mayormente el papá le da vergüenza cuando está en la calle y que le hace una rabieta y por pena no lo disciplina, por pena le da lo que él quiere. Mi hijo, porque no chille o no llore, le doy el chocolate o le doy la bolsa de 2 kilos de palomitas y cállate, mi hijo, no hagas un pancho. Eso es un error. Tenemos que aprender a que el niño no se salga con las suyas, porque de alguna manera empieza a hacerse no solamente una persona exigente, sino aún más desobediente. Y después de esto también, si no le exige, se puede hacer flojo. Nunca un cristiano perezoso hizo algo para Dios. Y si no lo hizo para Dios, mucho menos lo va a hacer para sus padres y mucho menos lo va a hacer para su iglesia. Se aprende sabiduría a través, si es cierto, de los libros, de la enseñanza, pero se puede lograr a valorar a través del trabajo y el ejemplo. Cuando se dé una actividad en casa, sea largo y tedioso, acomodar algunas cosas, hay niños o adolescentes que dicen, no, imagínate bajar todas esas cosas, no, está muy pesado. No se permite la discusión porque eso puede de alguna manera admitirse, ponerse trabas y no hacer nada. Y cuando se dé una actividad en la casa de esta manera y extenderse con detalles, por lo general el papá o la mamá se irrita. Y ¿sabes qué? Tienes que hacerlo. Tenemos que ser firmes. Y cuando él sea adulto, recordará naturalmente que las cosas que papá, mamá nos enseñó, que son para un orden, no van a traer obstáculos en nuestra vida. Hacer ver que el trabajo es una bendición. Nosotros como papás, fíjate qué impresionante es decirle, es que voy a trabajar. ¿A dónde vas, papá? Y le dices, pues voy a trabajar. Y si le dices que es una bendición y con tu cara le dices otra cosa, pues lo estás confundiendo. Hacerle ver al niño, a la niña, al adolescente o al adolescente que el trabajo es una bendición dada por Dios y que es una oportunidad para que Dios se muestre en nuestras vidas y que Él es nuestro proveedor, es algo precioso que el niño aprende. Yo no sé, ¿te has fijado? El niño a veces juega al doctor, juega al médico, depende del caso, pero eso también, aunque a veces lo hace por imitación, en esto tenemos que instruirlo para dar una formación. Santos de Dios, ¿qué con los morales y la educación en casa para con nuestros niños? ¿Por qué tantos jóvenes que recurren a varias formas de ilegalidad y depravación con el fin de ganarse la vida? Es decir, porque hay muchos jóvenes que aparentemente no es problema copiarle al compañero. No es problema tomarse una caguama ahí en el baño de la escuela. No es problema fumar ahí en el baño de la escuela. No es problema robarle al compañero porque todo mundo lo hace. A muchos niños se les permitió jugar y nada más jugar. No aprendieron más que una vida fácil, llena de ocio, las cosas fáciles. Muchas veces vieron a un padre o una madre que siempre renegó o se quejó del trabajo. Padres que consintieron y aplaudieron que se robara algo. Papás que le dicen, mira nada más, te robaste esto. ¡Ay, qué bárbaro, qué chistoso! O niños que le faltaron el respeto a su papá o a la mamá o a la abuelita y les aplauden sus chistes como si fuera un chiste de primer mundo. ¡Ay, le dijo esta majadería! ¡Ay, ja! No te imaginas que el permitir esas ofensas trae, si lo sigues dejando, serias consecuencias. Los padres que consintieron estas groserías,
este tipo de violencias, que el niño se le ponga al brinco a la mamá en la plaza comercial, que se le ponga al brinco al papá porque no le compró algo y por pena no le hace nada. Eso literalmente es un riesgo. Esto traerá serias consecuencias si no se detienen a tiempo, ya que en la adolescencia, si no se corrige, lo verá como algo bueno, oportuno, y cuando trate de detenerse, posiblemente sea tarde y sea un delincuente. Amados santos de Dios, no hay nada más hermoso que nosotros como padres de familia invertamos en nuestros hijos, con una formación a través de la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo. No hay nada más hermoso que nosotros como padres nos dejemos guiar por el Espíritu Santo para hablarle a nuestros hijos y, guiados por el Espíritu Santo, decirles qué le desagrada a Dios, qué le agrada a Dios. Y Dios nos dará la sabiduría, porque el niño naturalmente no sabe qué es pecado, pero tendremos, guiados por el Espíritu Santo, las palabras entendibles a su edad para decirle qué es correcto y qué es incorrecto. Los niños ven en nosotros no solamente a una edad, a muchos nos ven como héroes, como un modelo de imitación, pero nosotros, todo lo que sembremos en nuestros hijos, todo lo que le digamos a nuestros hijos, hablaste mal de tu esposo, hablaste mal de tu esposa delante de tus hijos, no te imaginas el daño catastrófico también que le haces a tus hijos. Hablaste bien de tu esposo, hablaste bien de tu esposa, hablas bien aunque en privado tengan alguna discusión o alguna diferencia, pero los niños ya no fueron de alguna manera intoxicados por la amargura o el rencor. Eso te lleva tarde o temprano a recoger lo que has sembrado. Vayamos a Gálatas capítulo 6, versículo 7. Amados santos de Dios, de verdad no hay nada más hermoso, precioso, hablarle a tus hijos, instruirlos. ¿Es fácil? No es fácil. Los padres que tienen hijos adolescentes, ahí les encargo, porque no es una labor fácil. Dice el doctor Dobson, ser padre no es para cobardes. Hay un libro muy bueno, se los recomiendo, Cómo criar hijos, de Dobson, cómo criar hijas. Claro, no hay una escuela perfecta para padres, la palabra de Dios nos enseña y nos guía, pero estos son algunos manuales que sirven a nuestra vida. Hay libros como también, por ejemplo, Cómo educar a un niño de carácter firme. Hay muchos libros de Dobson que están formados en la palabra de Dios, hombres de Dios. Dice Gálatas capítulo 6, verso 7. Fíjate qué increíble es. Todo lo que nosotros sembremos, tarde o temprano, lo vamos a cosechar. Hablaste mal de tu esposa delante de tus hijos. Los quisiste usar para atacar a tu esposa. O quisiste, como dice Proverbios capítulo 31 del verso 10 hasta el 31, que el padre y los hijos se levantan en la mañana y la llaman bienaventurada. Qué precioso. Dice la Biblia en el verso 7, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Verso 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Nos quedamos con este versículo, en el versículo 7. Esta palabra, la palabra engañéis, no os engañéis, viene del griego planao, es decir, traducido al lenguaje actual, se traduce como descarriarse. No te descarríes. No descarríes a tus hijos, no los engañes, no te autoengañes. Todo lo que tú sembrares con tus hijos, todo lo que tú les enseñes, tarde o temprano tú lo vas a cosechar. No os engañéis, no te descarriéis,
Dios no puede ser burlado. Amados santos de Dios, esta frase en la parte B de este versículo, Dios no puede ser burlado, se traduce como muqueterizo. Mucterizo, M de mamá, U de újule, K de kilo, T de Tito, E de Ernesto, R de Raúl, I de híjole, Z de zapato o de Oscar, muqueterizo. Y se traduce, ¿saben cómo se traduce? Levantar la nariz como un acto de mofa y escarnio. Es decir, no te descarríes, no te ensorbezcas, así, levantando la nariz. ¿Qué? ¿A poco alguien me va a enseñar cómo educar a mis hijos? ¿Qué? ¿A poco la Biblia dice de cómo educar a los hijos? Es lo que significa, levantar la nariz así. ¿Qué? ¿De qué? ¿No? Así. Dios no puede ser burlado. Es lo que significa esta frase. Mucterizo, levantar la nariz como un acto de mofa o escarnio. Santos de Dios, nosotros somos mayormente los responsables de ir cimentando en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes, valores morales. Y cuando nosotros aprendemos a enseñarle a nuestros niños a no descarriarse, a saber que todo lo que hagan, tarde o temprano lo van a cosechar, bueno o malo, ¿cómo hacerlo? Mijito, en esas mismas palabras, no es bueno. Hay un ejemplo bien cercano. Una de las niñas estaba con un dolor de muela, ya viste, te diste cuenta, tanto dulce, son cositas leves. Pero si nosotros no empezamos a instruir a los niños desde una edad primaria, principal, desde una edad, desde los niños, desde los 3, 4, 5 años, al rato no vas a poder con ellos. Vamos rápido a Proverbios capítulo 1 o Proverbio número 1. Proverbio número 1, versículo 31. Puedes heredarle $1,000,000 a tu hijo. Gloria a Dios. Puedes heredarle 500 casas en el mejor lugar de la República Mexicana. Puedes heredarle cantidad impresionante de cuentas bancarias. Gloria a Dios. Pero si no tienes sabiduría, ¿de qué le sirve esto? Lo hermoso y lo precioso que tú puedes heredarle a tu hijo es la instrucción dada por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Dice Proverbios número 31, verso 31. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Verso 32. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Amado hermano en la fe, es hermoso empezarle a enseñar al niño desde 3, 4 años de edad de una manera reiterativa, repetitiva, qué es lo que tiene que hacer, no faltarle al respeto. Y esto, ¿cómo se aprende? Como cuando tú le enseñas a un niño y le dices vaso. El niño sabe que es un vaso, no nada más porque le dijiste una vez, varias veces le dijiste vaso, esto se llama un vaso. De la misma manera, mi hijo, no, esto no se hace, esto sí se hace, de manera reiterativa. Lápiz, pluma, ya, así de una manera. Ya si le empiezas a enseñar otras cosas, como él va familiarizándose, de acuerdo a cómo va creciendo, lo mismo es una persona que va aprendiendo otro idioma. Hay una escuela muy famosa que dicen, ¿hablas inglés o hablas? No sé si la conozcan. Aplican ese sistema de enseñanza, el reiterativo, el repetitivo. ¿Cómo aprendiste desde niño las palabras? Porque te decían, pues aprende ahora 5 palabras. Lápiz, goma, pulsera, en inglés. Al niño
lo vas a instruir con la palabra de Dios sin coerción, guiado por el Espíritu Santo, la educación, los buenos modales. Un niño criado de tal manera que se acostumbra a salir siempre con la suya, se convertirá en un adulto que quiere todo a su manera. Erróneamente, mamá o papá, como el niño hacía berrinche, él tiene la razón. Cuando esté más grande, creerá tener la razón, aunque no la tenga. Es que, ¿cómo le voy a decir a mí? Está chiquito, mira, rompió esto. Ay, tampoco lo vas a colgar de los pies, ¿verdad? En la azotea para que se discipline. No, le vas enseñando. Pero desde el principio le dices, no mientas, no se miente. Un niño que está acostumbrado a hacer cosas erróneas y papá, mamá no le dijo, va a acostumbrarse a salir siempre con las suyas. Un escritor inglés dijo, lo que me impresiona más cada día es la permanencia de la infancia y la identidad entre la niñez y la vida adulta. Todo hábito, dijo este escritor inglés, todo hábito bueno o malo de esos primeros años parece haber afectado de manera permanente en la vida entera de un ser humano. Como un paréntesis, si un niño fue golpeado, eso se refleja cuando ya es más grande. Si un niño fue abandonado, eso se refleja cuando es más grande. Si un niño vio el abandono de papá o de mamá, vio violencia, eso en el futuro mostrará no solamente timidez, sino es restauración, mostrará muchas cosas. Gran parte de cosas fueron fomentadas directa o indirectamente de niños. Es decir, en la niñez es el tiempo más seguro de poder nosotros, si tenemos a nuestros niños, de darles virtudes para que les sirvan en la juventud. 3 virtudes importantes: la veracidad, es decir, hablar con la verdad; la fe y la modestia. ¿Qué es la veracidad? Es la verdad. Y la verdad debe de enseñarse y mostrarse entre la diferencia en que es verdad y mentira. La mentira tiene que tener un castigo mucho más pesado que la codicia, ya que es un pecado de orden superior. Una mentira a extraños, una mentira a hermanos, a los padres, a los mismos niños. Y cuando al niño le empiezas a educar, el niño entenderá y sabe cuando es mentira. Hay niños que mienten y con todos los dientes y no les dices nada, se te hace chistoso. Fíjate que ahí estás aplicando un desorden. Al niño le tienes que enseñar a no mentir. A los niños no se les enseña a portarse mal, porque ya lo traen dentro. Se les enseña a portarse bien. Y generalmente los niños, gran parte de ellos, no todos, son mentirosos. Y si no se les corrige, van a ser de grandes mentirosos. Y se van a creer sus mentiras. Y Satanás es el padre de mentiras. No lo ven normal. Satanás es padre de mentira. Hay delincuentes que se creen sus mentiras y las dan por verdades. Delincuentes que los entrevistan, que los agarraron en el mismo hecho de la mentira y no es cierto. Y a los niños desde pequeñitos tenemos que enseñarles a no mentir. ¿Cómo podrá un niño ser recto ante Dios si no ha practicado la rectitud y la verdad con sus padres? ¿Cómo podrá ser un niño obediente o cómo podrá un niño ser no mentiroso si papá dice mentiras? Si mamá dice mentiras. Mi hijo, no digas mentiras. Y tocan la puerta, ¿quién es? Dile que no estoy. Y ya para pronto, ya el niño está viendo. ¿Cómo? Tú dices que no se deben de decir mentiras. Sí, pero esta fue una mentira piadosa y chiquita. El niño va a seguir creciendo con esos patrones. ¿Qué tarea tan más sagrada tenemos de proteger a nuestros hijos contra la tentación de mentir? Es de mucha importancia que nuestros hijos nos escuchen. Es muy importante que no vean mentiras en nuestras vidas. Y esto es un ejemplo de veracidad en nosotros. Siempre hablar con la verdad. ¿Cuál es la otra virtud? La fe. La fe y la confianza es tan seguramente una virtud como lo es la gratitud. La pérdida de valores
la desinformación, entre muchas cosas, han hecho que el corazón del hombre no solamente se llene de maldad, inseguridad, sino que aún ya no creen en ellos mismos. ¿Has visto una sociedad llena de hombres, no todos, algunos públicos, que son mentirosos, que no hablan con la verdad? Esto dice la palabra de Dios, que por haberse multiplicado la maldad en el mundo, el corazón del hombre se endurecerá. Tú sales a la calle y ya no hay valores morales. ¿Qué los originó? Tú sales a la calle y ves, oye, ¿usted cree en esto? ¿Usted cree en Dios? ¿En Dios? Muchas gentes dicen, ¿cuál Dios? Hay guerras, hay asesinatos, hay enfermedades. Si Dios fuera bueno, si Dios existiera, no hubiera enfermedad, no hubieran guerras. Y si nosotros le preguntamos a esta persona, si no hubiera guerras, si no hubiera enfermedades, ¿usted creería en Dios? Y un alto porcentaje de personas contestan, no lo sé. Al niño tenemos que enseñarle quién es Dios, qué es la fe. Y cuando hay un Dios vivo, junto con nuestros actos de veracidad, de verdad de nuestras palabras, nuestros hijos lo ven y lo tomarán como un ejemplo, y esto será una base para nuestras vidas. Y por último, la modestia. ¿Qué es la modestia? Esto va relacionado con la manera de vestir, la conducta, la manera de hablar. Y los padres deben de tener mucho cuidado con la televisión. ¿Qué ven los niños? ¿Qué están viendo en el cine? El otro día yo estaba viendo un programa, me dicen mis hijas, ¿podemos ver Bob Esponja? Yo nunca he visto Bob Esponja completo. Conozco a Bob Esponja porque es una esponja amarilla, ¿no? Y el otro fulano, ¿cómo se llama? ¿Cómo? No, el rosa. Patricio, qué bien, ¿verdad? Entonces está Patricio y está Bob Esponja, y las niñas querían ver porque sus amiguitos le platicaron. Es un ejemplo. Oye, ¿podemos ver papá, podemos ver Bob Esponja? Vamos a verlo, vamos a verlo. Le digo, no es que no, a ver, vamos a verlo, pero vamos a ver de qué se trata. Le platico a mi hermano Isaac Ardavín lo terrible que es ver Bob Esponja, lo que vi yo. El amarillo Bob Esponja le dice a un niño y le enseña un cuchillo y le dice, tráeme la sangre de tu mamá para ofrecerla. Dije, ¿qué? Bob Esponja, una caricatura para niños. Y los padres tenemos que tener cuidado con lo que ven los niños. Y es terrible que cuando un padre le dé el teléfono celular al niño porque está ocupado. Vete para allá, vete a jugar para allá. O le dé la tableta, vete para allá, ándale, vete para allá. O prende la televisión y le pones al anticristo, ¿no? Ya nada más falta eso. Y eso es triste, amados santos de Dios, que tus hijos se te hagan una carga, que tus hijos se te hagan una molestia, que tus hijos se te hagan un estorbo. Y papá tiene que estar al pendiente de la manera en que hablan, de la manera en que se expresan. De veras, escuchas una grosería y el testimonio en tu vida es importantísimo. De veras, porque si tú no dices groserías en casa, literalmente puedes decir, mijo, ¿por qué escuchó esto? ¿Por qué dijo usted eso? ¿Cuándo ha escuchado usted una mala palabra en casa? ¿No te imaginas el testimonio, la veracidad, la modestia que tiene que ser vigilada por papá y por mamá? Un padre, una madre que por sus ocupaciones no quiere ser molestado por sus hijos, los entrega a la televisión, al teléfono, es un padre desinteresado, es una madre desinteresada, es un padre o una madre con falta de amor e ingrato. Amados santos de Dios, el padre tiene el privilegio para con los hijos de que Dios le da a los hijos. Es Dios quien nos da a los hijos, de acuerdo a lo que dice Génesis capítulo 33, verso 5. Su deber de nosotros los padres para con los hijos es amarlos, de acuerdo a lo que Pablo le dijo a Timoteo después de las instrucciones de las ancianas. Tito capítulo 2, verso 4, nosotros tenemos que amar a nuestros hijos. Amarlos no significa consentir sus errores. Nosotros los padres tenemos que conducir a nuestros hijos a Cristo, de acuerdo a lo que dice
Mateo capítulo 19, verso 13 y 14. Nosotros los padres mayormente somos los responsables de enseñarlos en los caminos de Dios. Proverbios 22, verso 6. Tenemos también la oportunidad de instruirlos en la palabra de Dios, de transmitir la palabra de Dios de acuerdo a lo que dice Deuteronomio capítulo 4. Nosotros somos llenos del Espíritu Santo, recibimos la palabra de Dios y nosotros somos literalmente el maestro usados por el Espíritu Santo para transmitirle palabra, valores a nuestros hijos. Hablarles también de los juicios de Dios, Joel capítulo 1. Contarles las maravillosas obras de Dios. Dios creó los cielos, la tierra, todo lo que nuestros ojos pueden ver, aún lo invisible, testifica la existencia de Dios. Y por supuesto también, como dice Deuteronomio capítulo 32, verso 46, ordenarles, conducirles a obedecer a Dios. Y cuando empiezan a crecer, de acuerdo a lo que dice Génesis 48, desde el verso 15 hasta el verso 18, es bendecirlos, orarlos. No hay nada más hermoso. Empezamos a crecer, en medida que crecen, se pueden acrecentar o incrementar algunas cuestiones, la desobediencia, el descuido, las mentiras, etcétera, etcétera. Pero cuando ponemos en manos de Dios esta instrucción, Dios tarde o temprano nos sigue dando sabiduría, pero no hay nada más hermoso ver crecer a nuestros hijos en las manos de Dios y en su sabiduría. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos. Muchas gracias, papito, porque en esta tarde nos sigues dando instrucciones, nos sigues hablando en amor para instruir a nuestros hijos a través de tu bendita palabra. Muchas gracias, papito, porque hay quien ya son hasta abuelos. Gracias porque hoy en esta tarde sigues hablando a su corazón, quizá para que sean maestros. Hoy, Dios, te damos gracias por darnos la oportunidad de usarnos como canal de bendición para instruir a nuestros hijos, para hablarles tu palabra, para bendecirles en el nombre de Jesús. Gracias, Papito Santo, porque hoy en esta tarde como iglesia somos familias representadas en este lugar, que te bendecimos, Señor, y te damos las gracias porque sigues hablando a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Hoy ponemos en tus manos a cada uno de nuestros hijos, ponemos en tus manos nuestras decisiones, ponemos en tus manos cada instrucción o cada una de las cosas que hemos de tomar de acuerdo y que sea siempre en base a tu voluntad. Te alabamos, te bendecimos por quien vive y reina en nuestro corazón, Cristo Jesús. Amén.